Avanza la información en contexto global de France 24. Vamos ya con los titulares del día. Seguiremos luchando y juntos ganaremos. El primer israelí Benjamin Netanyahu entregó un mensaje contundente cuando se cumple el primer aniversario de los ataques terroristas de Hamas. Desde el grupo palestino aseguran que se levantarán como el ave fénix. En el terreno continúa el intercambio de ataques. Israel bombardeó en las últimas horas los suburbios de Beirut, la capital libanesa, y atacó el centro de la Franja de Gaza, causando 21 muertos, mientras que Hamas, Hezbollah y los rebeldes hutíes atacaron el territorio israelí. El huracán Milton avanza rumbo al norte de la península de Yucatán como un fenómeno de categoría 5, la más alta dentro de la escala, y con ráfagas de viento de cerca de 285 kilómetros por hora. Milton amenaza con causar estragos esta misma noche en el litoral del territorio mexicano, rumbo a la Florida. Tenemos análisis. Les recordamos que pueden participar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas con el numeral Contexto Global F24. Este lunes se cumple un año desde los ataques de Hamas contra Israel, que se cobraron más de 1.290 vidas y fueron seguidos por una respuesta israelí que deja cerca de 41.000 muertos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció un discurso en el marco de una ceremonia pregrabada para recordar a los fallecidos de estos ataques y también a los rehenes, de los cuales aún 101 se encuentran en Gaza. Esto dijo. Seguiremos luchando. En cada ocasión, junto con mi esposa, que me he encontrado con los heridos, siempre nos dicen que no debemos detenernos hasta terminar el trabajo. Debemos luchar hasta lograr nuestras metas. Así que mientras haya rehenes, debemos continuar luchando. Mientras nuestros ciudadanos no puedan volver a casa, tenemos que seguir luchando. Tenemos que ganar, de hecho. De otra parte, el grupo Hamas se pronunció en boca de su líder en el exilio, Khaled Meshal, quien afirmó que la organización palestina renacerá como el ave fénix. Meshal es considerado como la figura diplomática de Hamas y cuenta con una gran influencia dentro de este grupo. Sin embargo, el 7 de octubre devolvió a todos a la realidad del conflicto, que la base del problema es la ocupación y que Israel es un enemigo y un cuerpo extraño en la región y debe abandonarla. Pasamos por fases en las que perdemos como mártires y perdemos parte de nuestras capacidades militares, pero luego el espíritu palestino resurge como el ave fénix, gracias a Dios. De otra parte, el centro de Gaza fue el epicentro de un ataque israelí que deja un saldo de al menos 21 fallecidos, de acuerdo con el hospital Al-Aqsa. Entre las víctimas mortales figuran 5 niños y 2 mujeres, ya en la noche del lunes en el enclave palestino. Unas viviendas en campamentos de refugiados en Bureji fueron impactadas. Dentro del centro hospitalario hubo escenas de caos, como pueden ver a la llegada de las víctimas. Desde el comienzo de la guerra, unos 100.000 palestinos se han visto obligados a huir desde la Franja de Gaza buscando un refugio en Egipto, donde se enfrentan a la falta de un estatuto legal. Nuestros reporteros Nuria Tesón y Eduard Dropsy nos traen la historia desde el Cairo. Khaled y su padre viven en este apartamento desde hace casi 10 meses. Están entre los que escaparon del conflicto en Gaza. Eso fue en Han Yunis. Mientras mira fotografías antiguas en su teléfono, Khaled reflexiona sobre los 60 amigos y familiares que perdieron la vida en los bombardeos israelíes. No son solo números, son personas con familias, sueños y esperanzas de un futuro mejor. La maquinaria de guerra israelí ha destrozado esos sueños. Khaled conoce bien este barrio de Adem, en el centro del Cairo, ya que pasó 5 años aquí como estudiante. Regresó a Gaza para trabajar hace poco más de un año, pero ahora, de regreso en Egipto, no ve ningún futuro por delante. Los egipcios son amables y generosos, pero mi principal problema es que no tenemos derechos en Egipto. Sin permisos de residencia, me falta la libertad que anhelo. Sin la documentación adecuada, los palestinos que huyeron no pueden trabajar, viajar ni recibir el estatus de refugiados. Una organización fundada en 2000 durante la segunda intifada está trabajando incansablemente para apoyarlos a diario.
Las necesidades de los palestinos han cambiado, necesitan ingresos y nosotros debemos hacer nuestra parte para ayudarlos a encontrar trabajo. A medida que la perspectiva de un alto el fuego se desvanece, los palestinos que han escapado a Egipto no pueden dejar de pensar en sus 2 millones de compatriotas todavía atrapados en Gaza, viviendo bajo constante amenaza. Y en otro frente abierto, los rebeldes hutíes de Yemen confirmaron este lunes el lanzamiento de 2 misiles desde este país contra la ciudad de Jaffa en el centro de Israel. Los servicios israelíes confirmaron que interceptaron un misil lanzado desde la nación árabe. Los insurgentes consideraron su operación de exitosa y que alcanzaron sus objetivos. Y este primer aniversario viene marcado por reacciones en distintas partes del mundo. Tras casi un año de ofensiva israelí en Gaza, la opinión pública está profundamente dividida en cuanto a este conflicto. Y la memoria del 7 de octubre es unánime. Este lunes, desde París hasta Washington, desde Teherán hasta Amán, de Madrid a Nueva Delhi, decenas de miles de personas conmemoraron las víctimas israelíes o protestaron contra las consecuencias de la ofensiva. Nuestro compañero Maxime Pluvine tiene los detalles. Hoy el mundo está dividido entre 2 banderas. Con la conmemoración del primer aniversario del ataque de Hamas en Israel, miles de personas se reunieron en distintas partes del mundo, desde Estados Unidos a Alemania, pasando por Francia y España, en memoria de las víctimas israelíes y en un llamado a la liberación de los rehenes que permanecen aún capturados en Gaza. Solo quiero mostrar mi apoyo a la comunidad judía. Es un día horrible en nuestra historia. Es un día que vi celebrar a mucha gente que conozco personalmente hace un año y los vi celebrarlo de nuevo hoy. Y solo quiero aprovechar el momento para mostrar mi apoyo a las víctimas del 7 de octubre. Pero en muchos países como Estados Unidos, la opinión es muy dividida. Tenemos familia allí, tenemos familia que ha sufrido, conocemos a gente que ha sufrido y sabemos lo que está pasando allí, a pesar del bloqueo de los medios de comunicación sobre lo que está pasando allí y las vueltas que han dado. Sin embargo, a casi un año de la ofensiva israelí en Gaza, que siguió al ataque de Hamas, en muchos países del mundo árabe e islámico, así como en capitales del mundo occidental, se llevaron a cabo protestas pro-palestinas en oposición a la respuesta militar israelí en el enclave palestino, en particular en Jordania, cuya población es mayormente de ascendencia palestina. La indignación es palpable. Mira, creo que es un año de crímenes sionistas. En mi opinión, el mundo debe darse cuenta de la verdad de esta entidad colonial. El asalto de Hamas y la ofensiva israelí contra Gaza, que ha arrasado en gran medida este enclave y ha matado a casi 42.000 personas, según las autoridades sanitarias palestinas, también ha creado una profunda división en la opinión pública de muchos países del mundo. El huracán Milton avanza como un fenómeno de categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson, y está previsto que a lo largo de esta noche sus vientos y sus olas generen daños en la costa norte de la península de Yucatán, mientras que a Florida tocaría tierra el miércoles. El análisis es con el doctor Ángel Meulenert, especialista en meteorología y climatología, quien nos atiende desde Guadalajara. Señor Meulenert, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la perspectiva de Milton para las próximas horas cuando hablamos de que avanza como un huracán de categoría 5 y se encienden todas las alarmas? Así es, Juan. Muy buenas noches a ti y a todos los que están viendo el programa en este momento. Pues estamos frente a uno de los más grandes huracanes de los últimos tiempos. No solamente ha sido el más grande de este año, sino que en los últimos tiempos casi está a punto de obtener el récord de presión más baja en el Golfo de México. En este momento, 897 milibares, una presión bajísima, con vientos máximos que alcanzan los 285 kilómetros por hora. Es un gran huracán, se está aproximando peligrosamente a la costa norte de la península de Yucatán. Por suerte, el ojo no va a tocar directamente la península, pero sí los vientos máximos van a estar muy cerca de la costa. Solo que hay que tener en cuenta también no solo el viento, sino también la marejada, la fuerza del mar que va a impactar sobre toda la costa norte de la península de Yucatán. Posteriormente se va a dirigir con un rumbo más al noroeste, va a declinar más al noroeste, en este momento hacia el este, noroeste al noreste,
y eso traerá como consecuencia la aproximación para el día miércoles, muy cercano. Todavía es muy difícil definir en qué punto el ojo va a tocar tierra en la Florida, pero sí muy cercano a Tampa, allá en la península de la Florida, en la parte del Golfo de México. Una zona que ya ha sido golpeada por el anterior huracán Helene, pero ahora va a tener la huracán poderosísimo en pocas horas en esa misma región o muy cercana a esa región. Es la evacuación más grande que se lleva a cabo en los Estados Unidos por un huracán. Señor Meulenert, sobre el ojo del huracán, nos hablaba usted sobre esa presión bajísima, 897 milibares. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando la presión es tan enorme en un huracán, los vientos, hay una relación directa entre caída de la presión y viento máximo. Por eso es que el avión cazahuracán está midiendo vientos máximos cercanos al ojo, donde hay esa caída enorme de la presión, que lo clasifica como 5, los vientos máximos son de 285 kilómetros por hora. Imagínate esos vientos poderosos contra esas zonas que son de casas no tan fuertes como, por ejemplo, en nuestros países de concreto, etcétera. En la costa las casas son más ligeras, por lo tanto eso es capaz de arrasar por donde quiera que cruce. Y el mar, la marejada que va a impactar la zona costera de la Florida, que va a ser increíblemente poderoso, va a penetrar tierra adentro y todo lo que esté en el mar va a entrar hacia tierra. Si están los yates, si están los barcos, las embarcaciones, todo va a penetrar hacia la tierra. Por eso ahí vemos cómo también están tratando de salvaguardar sobre todo los barcos que son muy ahí en la Florida, hay muchos yates, etcétera, porque sí va a ser un problema bastante grave lo que se va a presentar el próximo miércoles. También hay que decir que en su recorrido por el extremo sureste del Golfo, el tren de ola va a impactar no solo a la Florida y a Yucatán, sino también a la mitad occidental de la isla de Cuba. Señor Meulenert, rápidamente venimos de ver los destrozos del huracán Helene. ¿Ver otro fenómeno de esta magnitud en pocas semanas es tan habitual en la temporada? No es tan habitual fenómenos de esa categoría que sean tan continuos como también sucedió con Kirk allá en el Atlántico. Qué bueno que estaba en aguas abiertas del Atlántico, pero también llegó a ser un gran huracán categoría 4. ¿Cómo evalúa usted la acción que hemos tenido ahora para frente al huracán Milton, teniendo ese antecedente inmediato de lo que ocurrió con Helene? Bueno, la acción la está realizando la FEMA en la Florida y es una acción inmediata. Ya hemos visto imágenes de las evacuaciones inmediatas. También México, el Servicio Meteorológico Nacional, el gobierno de México ha tomado medidas pertinentes en lo que es la península de Yucatán, sobre todo en la parte norte de la península. Es el doctor Ángel Meulenert, especialista en meteorología y climatología. Muchas gracias por habernos entregado este completo análisis. Muchas gracias a ti, Juan, y a todo el equipo. Vamos a Bolivia, seguimos hablando de fenómenos climáticos. Los incendios forestales han consumido áreas equivalentes a la superficie de países como Cuba e Islandia. El fuego se extiende por la Amazonía y por el departamento de Santa Cruz, el más afectado y fronterizo con Brasil. El gobierno declaró desastre nacional la semana pasada, luego de que las autoridades locales reclamaran más acciones para contener esta ola de incendios, que es la peor en más de una década. Samuel Salgado Castro nos amplía. El sonido de un fuego abrasador. Mientras los equipos de rescate intentan contener las llamas por tierra y por aire, los incendios forestales en Bolivia han consumido más de 10 millones de hectáreas, una superficie equivalente a un área del tamaño de países como Cuba o Islandia. Los incendios de los últimos meses han sido peores que aquellos de 2010 y 2019. Aunque gran parte de la Amazonía boliviana está en llamas, el departamento de Santa Cruz es el más afectado. Allí hay importantes parques naturales como Amboró, área protegida y una de las mayores reservas de biodiversidad a nivel mundial.
El coordinador del Comité de Operaciones del departamento hizo un balance de la situación. 58 incendios forestales activos en 21 municipios del departamento de Santa Cruz. De estos 58 incendios activos, tenemos 16 complejos de incendios, son 45 que están en observación y son 13 que están en combate. Las cifras en Santa Cruz son preocupantes, casi 100 muertos, centenares de evacuados y casas devastadas. En la ciudad, Santa Cruz de la Sierra, llega el humo de los árboles consumidos en la selva. La contaminación en el aire es tal que el aeropuerto Viru-Viru, el más importante de Bolivia, ha tenido que pausar su actividad en ocasiones. Las autoridades afirman que algunos incendios han sido provocados por manos criminales, pero la voracidad de las llamas se debe a varios factores, principalmente climáticos. No ha llovido en varios meses y extensas zonas de bosque tropical han sido deforestadas para uso agropecuario. Este fenómeno en Bolivia se suma a una crítica situación climática a lo largo de la Amazonía, que abarca a varios países de Sudamérica. Llegamos al final por hoy de esta emisión de Contexto Global, pero quédense con nosotros, ya viene nuestra compañera Amal Benotman con África 7 días.